Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a escuchar la palabra que nos da vida, esa palabra que nos hace nuevos en virtud del poder de Dios. Vamos a escuchar la primera lectura tomada de Romanos capítulo 7. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne. Porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi corazón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A esta palabra respondemos con el Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instrúyeme, Señor, tus leyes. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Mateo 11:25. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios tomada de San Lucas, capítulo 12, el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 59. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible de llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti,
Señor Jesús. Gracias, queridos amigos, por estar aquí, para escuchar esta palabra. Por el mero hecho de escucharla, sin duda, esta palabra tiene ese poder de transformar. Escuchar la palabra con un corazón dispuesto. Y después de escuchar la palabra, pues una breve reflexión que a veces va a coincidir con la necesidad que tenemos y otras veces no va a coincidir, porque en la diversidad de necesidades pues no se puede llegar a todas las necesidades. Y quiero ahora compartirles este cuento sobre la amistad. A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un anciano que se encuentra descansando: ¿qué clase de personas viven aquí? El anciano le pregunta: ¿qué clase de gente? ¿Qué clase de gente había en el lugar donde vivía esa persona? Y entonces responde: un montón de gente egoísta y malintencionada. Entonces, y estoy encantado de haberme ido de allí, dijo el joven. A lo cual el anciano comentó: lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano le preguntó: ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta: ¿qué clase de personas viven en el lugar donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó: cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón. Aquel que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Termina el cuento. Queridos hermanos, tenemos la gracia. Esa gracia habita en nuestro interior. Dice la primera lectura: ¿quién, dice, me va a librar de esto, de esta fuerza del pecado que hay adentro? ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Y entonces dice la palabra: Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuantas veces te has acercado a ese oasis de gracia, pero de pronto no has encontrado. ¿Qué falta? Porque la gracia está allí, pero ¿qué nos hace falta para poder encontrar con esa gracia? Nos hace falta fe, nos hace falta doctrina, nos hace falta catequesis. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando qué es la gracia, porque es la gracia la que nos hace salir vencedores de la fuerza del pecado que está atormentando constantemente nuestra carne. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1997, la gracia es una participación en la vida de Dios. Y luego en el numeral 1999, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Una vez más, escucha lo que dice la doctrina, esa doctrina que profesamos cada domingo que vamos a la Santa Misa. Dice: la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma. En tu alma, en mi alma, está la vida de Dios, la vida de Cristo. ¿Y cómo se infunde en nuestra alma la vida de Cristo? A través del Espíritu Santo. Infundida por el Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1999. Infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma.
¿Y para qué viene esa gracia infundida a través del Espíritu Santo? Dice, para curarla del pecado y santificarla. La respuesta en la primera lectura, ¿verdad? ¿Cómo hago para liberarme de esta carne pesada de pecado? A través de la gracia, a través de la gracia. Pero quizás como aquel joven también has intentado en tantas veces y no lo has logrado. Acordémonos que esta batalla es hasta el final de los tiempos. Es decir, podemos vencer en alguna vez, pero otras veces vas a ser vencido. Otras veces vas a perder. Pero hay que levantarte, hay que levantarse. Debes levantarte y seguir luchando. Con la gracia de Dios, a través de los sacramentos recibimos esa gracia de Dios. La gracia de Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el don gratuito que Dios nos hace en su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestras almas, para curarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o deificante recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Es la fuente de la obra de santificación. Por lo tanto, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 18, por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Pídele al Señor que te llene el corazón de esa convicción, que tenga fe, que con la gracia puedes salir vencedor del pecado, que con la gracia tú puedes mantenerte en la voluntad del Señor. El Señor dice en su palabra, ahora en el Evangelio, cuando dice, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? ¿Cómo no, dice, cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? La gracia, aquello que nos da Dios, es la vida de Cristo a través del Espíritu que habita en nuestras almas para curarla del pecado, para darnos esa vida nueva. Y en esa gracia salir vencedores de la fuerza del pecado, de la fuerza del mal. Que la Virgen Santísima aumente en tu vida esa confianza, esa convicción de que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos salir vencedores de todo pecado. Porque así dice la palabra de Dios. ¿Quién me librará del cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias. Dé gracias al Señor, querida hermana, por la fuerza del bien que Él ha dado en tu corazón y que a lo mejor no lo has descubierto. Porque todavía no has creído en Él. Porque tienes un pensamiento negativo como aquel joven que llegó a aquel oasis y tenía un concepto negativo del pasado, de todo lo que estaba en su entorno, y por eso encontraba solo cosas negativas. Confía en el Señor, Él te da la fuerza, Él te da el poder para salir vencedor ante la adversidad. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón, que te anime y que te haga una persona feliz. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.